Bienvenido a nuestro segundo video del especial de Navidad. En el primer video hablé justamente sobre quitar el paganismo de nuestras fiestas navideñas, pero ahora vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, que es maravilloso, que también es parte de la Navidad, pero queremos darle un sentido bíblico y establecer valores superiores a aquello que es material. Y lógico que me refiero a los regalos, porque ¿a quién no le gusta recibir regalos? A mí me encanta recibir regalos, si se puede. Sin embargo, para algunos el regalo es la razón de la Navidad. Y nosotros vemos las listas de Navidad, las listas que los niños hacen, y claro, dependiendo de las realidades económicas de cada uno, no siempre los padres pueden satisfacer los deseos de sus hijos. Por eso es importante lo que yo hablé en el video anterior. Si no vio el video anterior, da una pausa aquí y va para el video anterior, donde yo hablo justamente sobre la importancia de no crear una imagen distorsionada de Dios con relación a los regalos, porque esto vale para este momento. Entonces, tenemos que pensar que para nuestra sociedad, Navidad se convirtió en un sinónimo de regalos, de caprichos que deben ser correspondidos, para que los niños no se traumaticen, para que los familiares y amigos no piensen que uno está pobre. Entonces, a veces comprometemos inclusive nuestras finanzas para dar regalos. Y tenemos que pensar que ese es un problema que puede ser un problema hasta doble, un problema doble. ¿Por qué? Porque aparentamos algo que posiblemente no tenemos condiciones de hacer o de dar, que son los regalos caros, y al mismo tiempo mostramos a nuestros hijos que las personas son medidas por el valor del dinero. Quiere decir, como yo te amo, te doy un regalo caro. Y el hijo dice, si mi papá me ama, me dará un regalo caro. Entonces las personas comienzan a ser valorizadas en relación al dinero y creamos una cultura materialista en nuestra sociedad a través de eso. No lo hacemos conscientemente, entienda eso, eso no es consciente, pero vamos captando eso, vamos transmitiendo eso a nuestros hijos y ellos también lo van a reproducir y lo vemos justamente. Vean, cada vez los regalos son más caros, los juguetes son más caros, las cosas son más caras y por eso siempre habrá un tío o una tía que dará como regalo ropa. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que no tendrá condiciones para dar y dará aquello que considera que es más oportuno a un precio mejor. Claro que no son los únicos problemas, pero son aspectos que marcan la vida en Navidad. Aparentar felicidad, prosperidad y paz cuando la vida está llena de estrés, de conflictos, de cuentas a pagar. ¿Vale la pena hacer eso? Eso no sería jugar con la hipocresía. Y al mismo tiempo dar valor a las personas a través del dinero y olvidarnos de los valores propios del reino de Dios, que son mucho mayores y mucho más sublimes que cualquier cosa material. Por eso yo quiero que pensemos en dos aspectos con relación a los regalos. Dos principios bíblicos que pueden ayudarnos no estoy diciendo que no de regalo, pero que de regalos que sean, en primer lugar, de acuerdo a su realidad económica, y en segundo lugar, que nuestros hijos y las personas que nosotros les damos regalos, ellos puedan ver valores mayores, valores más sublimes, que simplemente dar regalos, para que podamos tener un concepto bíblico de lo que es la vida. Por eso, en primer lugar, cuando pienso en regalo, yo tengo que pensar en la humillación de Jesús de Filipenses capítulo 2. Sabemos ese texto, imagino yo que usted se sabe ese texto de memoria, o por lo menos tiene una idea de lo que estoy hablando. Cuando Pablo dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que antes se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siéndose semejante a los hombres. Y así el texto continúa. ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrar? Pablo nos habla de la encarnación de Jesús. Siendo Dios en la majestad de su gloria eterna, coexistiendo junto con el Padre y con el Espíritu, Él decide venir al mundo como un hombre. Y en ese momento que Él viene, Él se humilla a sí mismo, Él deja su gloria, esa manifestación visible de su gloria, que solamente la vemos en la transfiguración, y viene y asume humanidad. Es lo que Juan va a decir, que el Verbo se hizo carne. El Eterno nace, aquel que es la vida, nace en un pesebre en Belén, y Él se torna semejante a nosotros. Semejante porque Él es el Verbo encarnado, nosotros no tenemos divinidad. Él es
el Hijo de Dios, en su naturaleza divina, se le agrega también una naturaleza humana. Pero es importante recordar este texto. ¿Y qué tiene que ver Filipenses 2 con los regalos de la Navidad? Porque tenemos que pensar que Navidad es la manifestación de la gracia de Dios a los hombres, justamente en Cristo Jesús. Y Dios nos da el mayor de los regalos, que es la salvación por la gracia, a través de la muerte sustituta de Jesús en la cruz. Jesús vino justamente para dar su vida por nosotros. Muestra una gracia y como gracia ella es inmerecida y al mismo tiempo es impagable. Nosotros no podemos pagar a Dios por la salvación, ni siquiera entregando nuestra vida por completo, sirviendo al Señor sin esperar nada a cambio y muriendo como mártir por la fe, ni siquiera así conseguiríamos pagar. Es impagable, es sublime, es eterna, es la gracia del Señor. No hay otra manera de decirlo, es gracia infinita. La humillación de Cristo nos dice que podemos no recibir presentes, no recibir regalos y aún así tener felicidad. Pudiéramos tener el árbol vacío abajo, solo con la base del árbol y aún así tener felicidad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos recibido de la parte de Dios, de parte del Señor, esa salvación preciosa, ella es gloriosa, ella es eterna. Ella va más allá de lo que podemos recibir. Cualquier regalo que recibamos en algún momento se va a dañar. Pero la salvación no. Ella pertenece al Señor. Es la vida eterna que Él nos da. Y cuando nosotros recibimos algo que es eterno, no se daña, no se corrompe, ni siquiera sufre actualizaciones. Por eso ni siquiera queda obsoleto. Es eterno y es maravilloso. Y eso debería llenar nuestros corazones de completa felicidad. Y por eso debemos enseñar esa alegría que viene del Señor por causa de la salvación, por causa de la humillación de Cristo. ¿Y por qué? Porque podemos entonces, en la simplicidad de nuestra realidad, celebrar la Navidad, aun cuando lo que tengamos en nuestra mano sea algo que no sea completamente todo aquello que pensamos que podríamos tener, que deberíamos o podríamos tener. No importa, lo que tenemos es el resultado de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Jesús vino a darnos a través de su humillación es mucho mejor, es mucho más poderoso. Y eso es lo que trae alegría al corazón. Navidad no es solo dar regalos, es recibir el don de Dios, la salvación. Y ya eso me lleva al segundo punto, y vea que es una consecuencia natural. Cuando yo veo el mayor regalo de Dios en Cristo, que es la salvación, y yo veo esa humillación de Jesús para que yo tenga la vida eterna, no importa cómo yo esté, yo voy a tener contentamiento, que es la segunda palabra. Es verdad que Pablo trabaja mucho eso en 1 Timoteo capítulo 6, pero vea este detalle. Cuando nosotros pensamos en el contentamiento, cuando los regalos de Navidad no son aquellos caprichos que los otros quieren, sino porque nosotros consideramos, entre varios factores, inclusive la necesidad, o percibimos que podemos dar algo mejor, nosotros ayudamos a nuestros hijos, principalmente a nuestros hijos, a que ellos se alegren con aquello que reciben. Y eso es importante porque no todo el mundo tiene el trabajo que desea, no todo el mundo gana lo que espera ganar, principalmente en nuestras sociedades, aquí en América Latina, donde los salarios son extremadamente bajos y realmente casi todas las personas viven en una condición donde pudieran vivir mejor o quisieran vivir mejor, pero no lo consiguen por causa de nuestras realidades particulares. Pero también nuestros hijos comienzan a no crear expectativas ilusorias que los lleven a la ansiedad y frustraciones desnecesarias. Qué importante es que ellos aprendan a tener gratitud y adorar al Señor por aquello que tienen. El contentamiento nos ayuda justamente a evitar espíritus avaros o codiciosos que se generan en nuestras vidas. Entiendan, no son demonios. Simplemente es una actitud. Cuando se dice espíritu avaro y codicioso, se habla de actitud del corazón. Es no despertar eso, porque eso está en nosotros, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Son las obras de la carne que Pablo dice en Gálatas 5. Entonces, cuando le enseñamos a nuestros hijos
sobre el contentamiento, sobre la alegría, principalmente que viene de Dios y no de los bienes materiales, la ansiedad disminuye. ¿Por qué? Porque el valor que nosotros tenemos como hijos de Dios no está por los bienes que poseemos, no está por el carro, no está por los regalos, no está por la marca de ropa, no está ni siquiera por el barrio donde vivimos, es Cristo Jesús el Señor. Y eso es eterno y es espiritual, eso no se ve, pero está en nosotros por la fe. Y eso debería darnos la suprema alegría, que aunque, como dije, nuestro árbol esté vacío, nuestro espíritu está pleno en el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablar con sinceridad a nuestros hijos, y por eso es importante retirar la idea de San Nicolás o el Niño Jesús. Porque a la hora de explicar a nuestros hijos, ellos tienen que entender que es Dios quien nos da los recursos, sea por medio del jefe del trabajo, sea por medio de los clientes que tengamos si es una empresa. Dios nos da los recursos para que lo podamos administrar de una manera que glorifique su nombre. Y cuando eso sucede, nosotros evaluamos todo nuestro alrededor, incluyendo también todo lo que vamos a hacer en Navidad. Y en ese momento nosotros trabajamos en función del contentamiento. Nosotros queremos vivir plenamente. Nosotros no queremos vivir enrollados y amarrados a deudas largas que después vamos a pasar todo un año lamentándonos por aquello que hicimos en un momento de nuestra vida. Y eso es importante porque cuando nuestra mirada está en el Señor, nosotros podemos simplemente olvidarnos de las opiniones del mundo y centralizar nuestra alegría en el Señor. Por eso que el autor de Hebreos, yo hablé que Pablo lo dice mucho en 1 Timoteo capítulo 6, pero a mí me gusta mucho el texto de Hebreos, porque son solo 2 versos que resumen muy bien lo que Pablo le dijo a Timoteo. Hebreos 13, 5 al 6 le dice, sea vuestra vida no siendo avaros, conténtense con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Así podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vivir con alegría, confiadamente, contentos con lo que tenemos. Navidad es un momento para vivir el contentamiento. Navidad es un momento para morir a nosotros mismos en nuestro deseo de codicia, de avaricia, en nuestro deseo de aparentar a los otros. Vivir en la simplicidad. Recuerde, Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Y nosotros, que queremos no solamente recostar la cabeza, sino que queremos lo mejor. Queremos lo mejor. Muchas veces tenemos que pensar en la iglesia perseguida, que aún en la fecha de Navidad no tiene nada para dar, pero ellos tienen todo, tienen a Jesús. Así como nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, aprovechemos esta Navidad para practicar el contentamiento y la alegría de tener lo esencial. Y lo esencial no es solo bienes materiales, es Cristo. Navidad es Jesús. Y tenemos que centralizar nuestro deseo en Cristo. Por eso, mirando para Jesús, entendemos que Él no se importó en dejar el cielo para venir a la tierra, no se importó en la retención de su gloria para ser humillado por los hombres. Él mantuvo su divinidad, su poder, sus atributos, que no puede negarse a sí mismo. Pero se revistió de humanidad para vivir como uno de nosotros, para ser nuestro representante, para dar su vida por nosotros, sufrir nuestra condenación, dar su vida por nosotros. ¿Qué mayor regalo nosotros queremos a no ser Jesús? En un mundo materialista y ateo, vivir el cristianismo es algo osado, hasta se puede decir que es disruptivo. Por eso podemos ser diferentes y celebrar la Navidad como Dios manda, literalmente, como Dios manda. Y no se sienta presionado si por alguna razón no le da esos regalos que sus hijos quieren o que usted también desea dar. Aproveche esa oportunidad para hablar de contentamiento. Pero para eso, usted y yo debemos tener un corazón contento. Nosotros debemos tener nuestra felicidad y nuestra alegría en el Señor. Así que comencemos a alegrarnos en el Señor por aquello que tenemos. Dé gracias a Dios por la vida que tiene, por la familia que tiene, por donde vive, por las cosas que posee. Posiblemente no tengamos todo lo que queremos, pero lo que tenemos ha sido por la gracia del Señor. ¿Ya pensó? Alégrese en eso, glorifique al Señor por eso, que sus hijos puedan ver que usted tiene alegría en el corazón por el lugar donde vive, por la manera como está viviendo, no comparándose a otros, sino mirando la gracia de Dios derramada en su vida.
Y así, con gratitud y adoración, podemos hablar a nuestros hijos de la gracia de Dios que transborda. Sea paciente, sea insistente, tenga cariño a la hora de hablar, sea delicado, pero al mismo tiempo insista. Porque criando a nuestros hijos de esa manera, más adelante, con las frustraciones de la vida, con los momentos duros, puede ser que en la dependencia del Señor, puede ser no, bíblicamente, en la dependencia del Señor, sus ansiedades, sus momentos difíciles, ellos van a entender lo que Pedro escribió en su carta, lanzando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos vieron papá y mamá haciendo eso también. Entonces, seamos coherentes y no vivamos ese victimismo tan común en nuestra época. Y no lancemos la culpa en nosotros. Si es así nuestra realidad, vivamos nuestra realidad. Puede ser que Dios nos dé tiempos mejores más adelante. O puede ser que más adelante Dios le dé tiempos mejores a nuestros hijos. No sabemos. Pero mientras estemos como estemos, vamos a contentarnos y vivamos esa alegría del contentamiento por causa de Cristo Jesús. El mejor regalo que Dios nos dio, el mejor regalo que podemos recibir, la vida eterna. Este es el segundo video. El tercero, en una próxima oportunidad, aguarde y que Dios te bendiga.